también estos dos metabolitos, estos dos antibióticos producidos por esta especie de tricoderma, gliotoxina y gliovirina. La gliotoxina se estudió que tiene efectos letales contra Rhizoctonia solani, pero que no tienen efectos en ese estudio. Se evidenció que no tienen efectos sobre Pythium ultimum. Pero caso contrario, gliovirina, que sí tienen efecto contra Pythium, pero no tienen ningún efecto contra Rhizoctonia solani. Aquí lo que quiero, digamos, resaltar es que los metabolitos secundarios de tipos antibióticos producidos por tricoderma tienen un altísimo o tienen un papel protagónico dentro de los mecanismos de acción producidos por tricoderma. Aquí hay otro caso de las pironas, que se han evaluado sus efectos sobre Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Fusarium, Sclerotium rholsi, en fin. Lo importante de aquí es que la capacidad de una misma cepa de tricoderma de secretar varios compuestos antifúngicos simultáneamente limita el riesgo de aparición de microorganismos resistentes a tal o cual antibiótico. Aspecto que es sumamente relevante desde el punto de vista práctico y a la hora de seleccionar cepas de tricoderma para ser llevadas a cabo. Esto que traigo acá es que asimismo algunos de estos compuestos volátiles tienen olor a coco. En este caso, las pironas, como lo vimos anteriormente, que tiene un efecto antifúngico bastante importante, y que esta característica también nos ayuda a la hora de identificar algunas especies de tricoderma, y que estas pironas son volátiles y tienen efectos fungistáticos, debilitando al patógeno que esté en estudio. Bueno, aquí es un resumen de lo que estábamos conversando. Tricoderma coloniza la zona rizosférica, sintetiza estos metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios se interrelacionan con los patógenos, afectando la viabilidad de los patógenos por diferentes causas, como vimos anteriormente, algunas pinceladas de esas causas que pudieran ocasionar. Asimismo, en el tema de la antibiosis, algunos antibióticos pueden afectar la melanina. ¿Y por qué esto es importante? Fíjense, la melanina es un factor de virulencia importante para los hongos que son negros, como por ejemplo, por citar algo, o los hongos que tienen melanina, por citar algo alternaria, por citarles, perdón, uno. Esta melanina, digamos que es responsable de proteger al patógeno de los estreses ambientales, o algún estrés por algún detergente o fungicida. Es como una primera, o es como una barrera, mejor dicho. Algunos tricodermas tienen la habilidad de afectar la ruta metabólica para la síntesis de melanina, como se está observando acá. Y esto hace mucho más sensible al patógeno a la hora de, digamos, de poder defenderse contra algún fungicida o algún antibiótico o algún otro efecto que tenga el tricoderma en ese momento para el propio patógeno. Entonces, aquí vemos, ahora nos vamos con las enzimas. Las enzimas es uno de los mecanismos más estudiados para el caso de tricoderma por su arsenal totalmente efectivo contra los patógenos, logrando producir enzimas muy efectivas, como por ejemplo quitinasa, proteasa, que afectan la estructura del patógeno en estudio y que además se conjugan con el micoparasitismo para potencializar el efecto del uno y del otro. Ahora hablamos del micoparasitismo. Para que ocurra el micoparasitismo, lo primero que debe
debe haber es un fenómeno de reconocimiento y que este fenómeno de reconocimiento se da por quimiotaxis. ¿Cómo ocurre esto? La, el tricoderma produce extracelularmente exoquitinasas. Esas exoquitinasas se unen a la pared celular del patógeno, degradando o desprendiendo, desprendiendo fragmentos de esa pared celular, y eso induce a que tricoderma germine, los colonios de tricoderma germinen hacia la dirección donde se están expulsando esos fragmentos de la pared celular. Una vez que estén allí, la se, se, el tricoderma se adhiere a la pared celular del patógeno a través de una proteína llamada galactasa. Esa galactasa favorece esa adhesión. El tricoderma germina, el tubo germinativo, forma una especie de apresorio para sujetarse de la pared celular del patógeno o de la superficie del patógeno, y una vez, digamos, se forme ese apresorio, se forma lo que se llama el clavo de penetración. Ese clavo de penetración invade dentro del tejido dentro de la célula del patógeno, y comienza el proceso de colonización dentro de ese tejido, obteniendo los nutrientes del patógeno, ocasionando su muerte. En línea general, pudiéramos decir que dentro del patógeno ocurre, como estábamos hablando, el enrollamiento, la penetración, la vacuolización, la granulación, la coagulación, la desintegración y la lisis, ya destruyendo totalmente la viabilidad del patógeno. Aquí se observan algunas fotografías microscópicas bien interesantes de cómo los orificios que ocasiona tricoderma para penetrar dentro del patógeno, cómo ocurre ese enrollamiento del que estábamos hablando del tricoderma al patógeno, cómo digamos que impide el desarrollo y crecimiento normal del patógeno con el superenrollamiento que puede ocasionar. Aquí en esta fase, en esta fotografía, observamos el inicio de ese enrollamiento, y aquí vemos entonces cómo comienza la penetración. En la última fotografía que se indica con la letra D, se observa la lisis, la desintegración de la estructura de esas células por parte del patógeno. En este caso la R representa rizoctomia y la T tricoderma. Otro mecanismo de acción no muy estudiado, pero que juega un papel sumamente importante dentro de estas bondades que tiene el tricoderma para ejercer su efecto contra los patógenos, es la desactivación de las enzimas del patógeno. Es decir, que el tricoderma no entra en contacto directo con el patógeno, sino es que el tricoderma sintetiza algunas enzimas, como por ejemplo en el caso del tricoderma marciano, que sintetiza algunas proteasas, que esas proteasas degradan las enzimas que utiliza Botrytis cinerea para atacar la pared celular de la planta. O sea, totalmente formidable, inteligentísimo el tricoderma, porque no solamente te afecta a ti, sino es que afecta lo que tú sintetizas que pudiera afectar el patógeno. Lo mismo ocurre con tricoderma viride, que sintetiza una alfa-glucosidasa, y esa alfa-glucosidasa degrada las fitotoxinas sintetizadas por Rhizoctonia solani, que tienen efectos patogénicos en la planta. Entonces, es una bondad sumamente interesante la desactivación de los factores de patogenicidad
de tricoderma contra hongos fitopatógenos en el proceso de esa, de esa combate que ocurre entre el tricoderma, la planta y el fitopatógeno. Ahora vamos a ver, o mejor dicho, en síntesis, la multiplicidad de estos mecanismos en un solo aislado es una característica importante para su selección como agente de control biológico. Algunos de las especies de tricoderma más utilizados a nivel mundial en la agricultura con efectos eh, biocontroladores sumamente notables es Trichoderma sphaerellum, resin, amatum, bueno, lo que vemos allí, lo que observamos aquí, virens, atrovirens, virens, los gibralchiatum, que es bastante utilizado, eh, y tienen altísimas bondades como biocontrolador. Aquí yo les traigo algo que me parece bastante interesante porque siempre me lo preguntan, la compatibilidad de tricoderma con algunos fungicidas. Yo siempre nombro o les digo que siempre hay que evaluar por lo menos en laboratorio la susceptibilidad o no de su cepa contra algunos fungicidas, pero que en línea general oxicloruro de cobre, metalaxil y dimetemol tienen una alta compatibilidad. En el caso de Signet, Mancozeb y Tiram tienen una mediana compatibilidad. Azocitrubina, una incompatibilidad intermedia con un porcentaje de inhibición entre el 50 y 60%, pero para el caso de Benomilo, propiconazol, carbendazim, tiene una incompatibilidad total con un porcentaje de inhibición de crecimiento in vitro por encima del 80%. Como les dije, esto es una generalidad, se debe evaluar su cepa, se debe evaluar la interacción de su cepa con la molécula y así saber qué tan compatible o incompatible es. Ahora, ¿cómo se obtiene tricoderma? Esta es la última fase de nuestra charla y vamos a dar unas grandes pinceladas de cómo se obtiene tricoderma. Ya nosotros vimos por allá al principio que la plasticidad de tricoderma en cuanto a sus nichos ecológicos. Entonces, digamos que el suelo sería la cartilla ideal para obtener nuestro tricoderma y principalmente en suelos que tengan alto contenido de materia orgánica o en suelos rizoféricos o cercanos a la rizoma. Este suelo rizoférico o no rizoférico se pesa aproximadamente 10 gramos de suelo y se diluye en 100 mililitros de solución salina para obtener allí nuestra solución madre. A partir de esta solución madre se hacen diluciones seriadas hasta 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 y se puede sembrar en diferentes medios de cultivo, pero para, digamos, no volvernos tan exquisitos, pudiéramos sembrarlo en agar papadestrosa, que es un medio de cultivo universal para la mayoría de los hongos. Se toma de esta dilución seriada 0,1 mililitros, que equivale a 100 microlitros, se siembra por extensión de superficie, como se observa acá, o por extensión en superficie, y a partir de allí yo comienzo a hacer pruebas de confrontación para evaluar el porcentaje de inhibición del crecimiento y el porcentaje de inhibición de la esporulación, si el patógeno esporula. En el caso de Rhizoctonia o Esclerotia, que son agonomicetas, sabemos que son patógenos que no van a esporular, entonces se evalúa solamente el porcentaje de inhibición del crecimiento. Una vez que yo obtenga unos tricodermas élites que tanto in vitro como in vivo, que pueden ser en casas de cultivos pequeñas, pero que se evalúe su efectividad in vivo, obtenga resultados totalmente favorables, yo comienzo a su producción masiva. Nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Hay diferentes formas de hacerse, todas son bastante efectivas. Como hablamos por allá, tricoderma es bastante noble en cuanto a los sustratos que se utilicen. Nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Utilizamos arroz común y ese arroz común lo ponemos a precocinar. Luego, perdón, aquí estoy colocando, me adelanté un poquito, aquí estoy colocando trampas para tricoderma. Yo agarro arroz común, lo coloco en unas gasas como lo observan allá, de esas gasitas hago unas cebollitas como unas bolitas y esas bolitas las coloco en el sustrato.
Si en ese sustrato hay suficiente cepas de tricoderma, el tricoderma va a, por señalización quimiotáctica, en este caso por alimento, va a colonizar esos granitos de arroz, esas bolitas de arroz, y luego, como a los 3 o 4 días, nosotros podemos agarrar esas bolitas de arroz, que va a ser nuestra solución madre, como si fuese nuestro suelo, hacemos nuestra dilución cereal, lo sembramos en PDA, y a partir de allí sí hacemos lo que les estaba comentando de las confrontaciones. ¿Sí? Observan cómo, cómo nosotros hacemos. Nosotros, como ven acá, agarramos el arroz, lo colocamos en nuestra gasa, hacemos una doble gasa, le colocamos nuestro nudo, luego ese arroz lo enriquecemos con una solución glucosada al 10%, que simplemente se inyecta a cada una de nuestras muestras, como lo están observando allí, y luego esas bolitas las introducimos de esta forma, que quede por lo menos parte de la superficie de la bolita quede enterrada en el sustrato para, digamos, favorecer aún más el crecimiento de los hongos, que si hay tricoderma, vamos a encontrar tricoderma allí, dentro de la... Aquí estamos en una finca, en una hacienda. ¿Cómo se llama? Dentro del sustrato. Otra forma de hacer trampas para tricoderma es la que van ustedes en este momento a escuchar y observar, que esto lo hicimos aproximadamente hace como un mes, mes y medio, que es otra forma de hacerlo directamente en campo. Aquí se los voy a poner. Aquí estamos en una finca, en una hacienda. En este caso es una hacienda de cacao, como vemos por acá. Y vamos ahorita a colocar nuestra primera trampa para tricoderma. Fíjense que con un pelín se abre el orificio, como lo estamos viendo acá. El orificio tiene que, según el frasco que se vaya a utilizar, que en este caso nosotros vamos a utilizar un frasco de mayonesa, tiene que cubrir en su totalidad el frasco y tener aproximadamente unos 5 a 10 centímetros digamos, de sobrante, con la intención luego, vamos a ver, con la intención luego, exacto, aquí está bien, con la intención luego de hacer lo siguiente. Fíjense cómo vamos a ir enterrando el suelo con mucho cuidado, y esto lo vamos a dejar acá por aproximadamente 4 a 5 días. Luego de eso, nosotros vamos a venir y vamos a evaluar lo que haya salido en este frasquito. Acuérdense que luego hay que purificar, aislar, purificar y evaluar. Exacto. Allí luego nosotros sacamos este frasquito que prácticamente a los 3 días, esos granos de arroz que estaban colonizados sirvió como si fuese nuestro suelo. A partir de allí se hizo la solución madre, se hizo diluciones seriadas y se obtuvieron diferentes cepas de tricodermas que en este momento están siendo evaluadas. Aquí están algunas de las cepas de tricodermas que se obtuvieron. Fíjense que ya purificada, y luego vamos a evaluarla, su potencial contra los patógenos que en este caso estamos estudiando, porque es una línea de investigación que tenemos, que es Coledotricum diascorein, Phytophthora parniura, patógenos importantes para esa unidad de producción de cacao. Aquí nosotros, para el caso de la masificación, nosotros esas cepas de tricoderma, luego que ya tengan un efecto biocontrolador alto, que ya hayamos estudiado todo lo que les acabo de decir, con una concentración de aproximadamente 10 a la 4, se inoculan en bolsitas de arroz, que fíjense que nosotros le colocamos celotep o cinta plástica. Esas bolsitas de arroz las esterilizamos en autoclave. ¿Cómo la esterilizamos en autoclave? La ponemos en una funda, en una tela, para que no se derrita la bolsa debe ser una bolsa chillona, y luego le colocamos autoclavado. Una vez autoclavado y tenemos nuestras soluciones a la concentración que les acabo de dar, de 10 a la 4 o 10 a la 5,
de, de nuestros tricodermas que han sido élites, lo inoculamos de esta forma en el arroz y luego de la inoculación lo colocamos en unas cámaras, en este caso nosotros colocamos papel absorbente, el papel absorbente lo hidratamos, lo colocamos en una especie de cámaras húmedas, como lo están viendo acá, luego lo colocamos en Bioclás para mantener esa cámara húmeda y luego ese tricoderma crece, se lleva a campo, como ustedes están viendo acá, ya esto es bajo una formulación. Cada gotica de tricoderma debería llegar a campo más o menos a una concentración de 10 a la 5 y 10 a la 6, por eso la formulación y la concentración de la formulación es sumamente importante. Una vez en campo, el microorganismo comienza todo el proceso que ya ustedes vieron a germinar, ya ustedes saben cómo germina, ya saben cómo por quimiotaxis llega al patógeno, en este caso un esclerosio de algún patógeno, supongamos que es Sclerotium bronchi, lo invade, lo coloniza y lo degrada y hace una lisis total de este microorganismo, favoreciéndonos a nosotros porque disminuye la cantidad de inóculo en suelo. Sin embargo, es importante dar algunas advertencias, que no todos los tricodermas son buenos o no todo es bueno. Por ejemplo, se han observado algunas cepas de tricoderma que causa enfermedad del moho verde en hongos cultivados, en champiñones. Algunas cepas de tricoderma también se han identificado que son patógenos de humanos, ocasionando problemas respiratorios como que Tricoderma brevicompactum. También pueden ser fuentes de contaminación para algunos alimentos como pan, arroz, como ya ustedes vieron. Y en nuestros laboratorios pueden ser una contaminación también en laboratorio, pueden crecer en las paredes, entre otras cosas. Aquí tienen una fotografía de la enfermedad del moho verde de los hongos cultivados. Fíjense cómo lo destruye totalmente. O sea, es un fitopatógeno para este tipo de hongos. Bueno, es importante mencionar que cada uno de estos aspectos que vimos hoy en nuestro curso de tricoderma y bacillus que dimos hace aproximadamente 15 días, los profundizamos mucho más, se profundizó cada uno más estos temas. Aquí lo importante, amigos míos, es que nosotros queremos que ustedes tengan un abreboca y un panorama completo de la especie o del género en este caso, que vean sus bondades, sus limitaciones, todo lo que tenemos que hacer para la multiplicación, producción, aplicación, y que está respaldado por investigación, que todo lo que sale al mercado, evidentemente, viene de un proceso de selección y que esa selección, según lo que nosotros querramos, en este caso nos enfocamos en biocontrol, y que esa selección va a ser digamos, producto de el interés que nosotros tengamos. Para el caso del tricoderma, principalmente a nivel mundial se utiliza como biocontrolador, pero el tricoderma también tiene bondades como bioestimulante y biofertilizante, que el día de hoy no lo tocamos, pero es importante que se sepa. Bueno, muchísimas gracias a nuestra gente de Campo Verde, no sé si están por allí. ¿Aló? Muchas gracias, ingeniero, muy amable, bastante novedoso la información que está compartiendo. Le agradecemos desde ya, a nombre de quienes nos siguen en estas transmisiones.